Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ¿quién pecó primero? Cuando Eva pecó, Dios llamó a Adán. Eva, ¿dónde estás? No. Adán, ¿dónde estás tú? Esas serán las mismas palabras que un día serán dichas delante de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? Quiero hablarles sobre el tema el hombre como sacerdote de su hogar. ¿Qué sucede cuando el hombre como esposo y como padre ocupa un lugar espiritual? Yo sé que vivimos en un tiempo muy difícil. Una generación donde los hombres muchas veces creen que están cumpliendo, hermanos, con su familia solamente porque trabajan duramente, porque pagan las cuentas, porque proveen alimento. Y todo eso realmente es muy necesario. Pero la responsabilidad del hombre no termina allí como cabeza. Un padre puede llenar su casa de bienes materiales y dejarla vacía espiritualmente. Puede proveer techo, pero no cobertura espiritual. Puede comprar alimentos, pero no alimentar el alma de sus hijos y de su esposa. Puede dejarles propiedades, pero no dejar una herencia de fe. Y cuando hablamos del hombre como sacerdote de su hogar, no estamos afirmando que va a sustituir a Jesús, a Cristo nuestro Señor, porque Él es el sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Él es el sacerdote por excelencia, el que intercede por nosotros con hermano delante del Padre, al igual que lo hace el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia enseña que Jesús es nuestro mediador como único y sumo sacerdote. Y además, todos los creyentes formamos parte del sacerdocio santo delante de Dios. Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Ese es un privilegio para todos, ¿sí o no? Ahora, con esta expresión nos referimos a la responsabilidad que tiene el hombre en su carácter delante de su familia como sacerdote. Josué no dijo, mi esposa se encargará de que mis hijos sirvan a Dios. Tampoco dijo, los sacerdotes se ocuparán de mi familia. Él declaró algo, primero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, Josué asumió la responsabilidad de establecer la dirección espiritual de su hogar. Y hermanos, esto no corresponde a la esposa, no corresponde al pastor, le corresponde a cada uno de los varones de casa. El ministerio del hombre, el primer ministerio, no está detrás del púlpito. Muchas veces pensamos, mi ministerio está en la iglesia. No, nuestro ministerio, caballeros, está dentro de la casa. Antes de alcanzar multitudes, debemos de cuidar la persona que Dios colocó a nuestro lado. Yo siempre he dicho esto en la iglesia. ¿De qué me sirve a mí haber alcanzado a miles para Jesús durante esos 42 años de ministerio si se pierde uno de mis hijos? Si en el día final uno de mis hijos no está delante del Señor en el reino de los cielos, yo creo que habré fracasado como sacerdote de mi casa. Hay al menos 6 cosas importantes que aprendemos de Josué que yo quiero compartirles a ustedes el día de hoy. La primera es que el padre como sacerdote levanta un altar en su hogar. ¿Qué hace todo hombre que es sacerdote?
Miren lo que dice Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su esposa después de sí que guarden el camino de Jehová. Está hablando Dios. Está diciendo, yo confío en Abraham. Yo confío en Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Y si usted ve en las escrituras, hasta el mismo Jesús dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está hablando de 3 generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y si eso se repite en cada uno de nuestros hijos, imagínense, puede decirse, caballero, de usted también, el Dios de, mencione su nombre, el Dios de su hijo y el Dios de mis nietos. Dios escogió a Abraham no solamente por lo que llegaría a ser, sino por lo que enseñaría a sus hijos. Y lo primero que Abraham hace es levantar altares a donde quiera que llegaba. ¿Qué hacía? Como lo hizo también Noé. Lo primero que hizo Noé al bajar del arca después del diluvio fue levantar un altar. Hace unos pocos años estuve de ellos 6 veces a Israel, pero tuve el privilegio de predicar en el monte maravilloso donde Elías levantó un altar a Jehová. Qué precioso, hermanos, estar allí, ver el gran valle desde ese hermoso monte. Y ahí, precisamente junto a donde estuvo el altar, le prediqué a los varones por 10 minutos que me dieron de tiempo. Y les dije, yo voy a hablarles a los varones, no a las mujeres. Voy a hablar a los hombres que estamos acá sobre la importancia de levantar un altar a Jehová. Y créanme que todos estaban llorando. Hasta el guía, que es judío, que no cree en Jesús, estaba con sus ojos llorosos y me dijo, como dijo Pablo, me dijo, ¿por qué ellos conocen las escrituras? Pero como le dijeron a Pablo, por poco me persuades para conocer a Jesús. Hermanos, el altar también necesita estar en nuestro hogar. No estamos necesariamente hablando de un mueble, de un local ahí que vamos a establecer, lugar físico, sino de una vida familiar en la que Dios sea buscado, donde Dios sea honrado y donde Dios sea bendecido. ¿Qué significa realmente levantar un altar? Orar con la familia y no solamente por ella. Eso es lo que hace el padre de familia, que es sacerdote. Ora con la familia. Enseñar la palabra de Dios. Dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Buscar a Dios juntos durante la crisis. Y permitir que Dios gobierne en las decisiones familiares. Eso lo he practicado con mi familia siempre. Yo les contaba el martes pasado que uno de los lugares más lindos que escogíamos siempre era no la sala, sino que mis hijos se metían en nuestro cuarto, en nuestra cama, y los 3, mi esposa y yo, los 5, hermano, ahí teníamos momentos preciosos de oración juntos. Era hermoso, hermanos. Ahí orábamos por sus necesidades, orábamos por su futuro, orábamos por sus esposas, aunque no tenían todavía, y Dios los ha bendecido. Hermanos, no podemos delegar completamente a la iglesia la formación espiritual de nuestros hijos. La iglesia lo que hace es complementar lo que debe comenzar en casa.
La escuela dominical no puede reemplazar el ejemplo de un padre. El pastor no puede hacer en unas horas lo que corresponde al hombre de la casa vivir diariamente. No puede el pastor hacerlo. Nunca lo va a poder hacer. Y no le corresponde tampoco. Padre, no permitas, escúchame bien, que la única ocasión en la que tus hijos te escuchan orar es cuando vienes a la casa de Dios. Qué triste, ¿no? Que tus hijos solo te vean orar en la casa de Dios y nunca te ven orar en casa. Nunca te han visto encerrarte en un closet, por ejemplo, por días y días a orar y ayunar. Qué triste es eso. Si nosotros no levantamos un altar a Dios en casa, habrá otras influencias que levantarán sus altares en el corazón de nuestros hijos. No es suficiente preguntarnos qué cosas hay en nuestra casa. Preguntémonos, caballeros, ¿quién realmente gobierna nuestra casa? Levantar un altar no consiste únicamente en organizar un culto familiar. ¿Sabes cuál es el mejor y el más poderoso mensaje que los hijos pueden recibir? Lo que observan en su padre todos los días de su vida. Ese es el mensaje más poderoso. Si te ven gritarle a tu esposa, ¿qué mensaje les estás dando? Si les gritas, si les dicen que son unos tontos, unos irresponsables, ¿qué altar estás presentando? Lo segundo que aprendemos en las Escrituras es que el padre como sacerdote modela lo que desea ver en sus hijos. ¿Qué deseas ver en tus hijos? Tú eres el modelo. No es la televisión, no es el pastor, no son líderes de jóvenes, eres tú. Me gusta lo que dice Deuteronomio 6, 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Y luego ahí nos dice cuando vayas por el campo, cuando estés en la casa, cuando te sientes a comer. Hermano, en todo momento hay que presentarles la palabra. Observa el orden y estas palabras. El orden es que antes de que estén en los labios del Padre, deben de estar en su corazón. Estarán en tu corazón. Tú no puedes enseñar lo que no tienes. No puedes ser un ejemplo a tus hijos solo de palabras si tu vida enseña otra cosa. Y escúchame bien lo que te voy a decir. No podemos transferir eficazmente una fe que nosotros mismos no vivimos. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Habla con mis hijos. Ellos hablan desde su niñez. Ellos dicen cuando éramos misioneros en Belice. Fuimos misioneros 4 años, tiempo completo en Belice. Dejamos todas nuestras comodidades para irnos a dormir en cartones. Dejamos nuestra casa de 3 niveles, súper amueblada, los vehículos que teníamos.
para llevar un vehículo que se pudrió porque no pudimos pagarle los impuestos en Belice. Compré bicicletas y me las robaron. Pero nunca dejé de evangelizar. Los dos distritos del norte de Belice, el distrito de Corozal y el distrito de Orange Walk, fueron evangelizados casa por casa por su servidor con algunos líderes que estaba formando. No teníamos recursos económicos, pero teníamos al Dios del cielo que estaba con nosotros. Y nuestros hijos dicen, cuando fuimos misioneros, anoche mi hijo viene de Guatemala, de un entrenamiento, y me dice, papi, yo creo que lo que estoy heredando de ti son las misiones al mundo. Su esposa ha viajado a la India en 2 ocasiones, al África, viaja a Cuba cada 3, 4 meses, Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países. Qué hermoso es cuando como sacerdotes proyectamos eso a nuestros hijos. Tú no vas a ser recordado un día por tus finanzas, por tu casa, por tus negocios. Vas a ser recordado por el padre que fuiste para tus hijos. Y lo que yo más anhelo con todo mi corazón es que el día que yo ya no esté, en mi lápida no se escriba, aquí yace quien en vida fue el pastor de Fraternidad Cristiana o el misionero en tal, tal. No, no, no. Yo quiero que ahí se escriba, aquí yace quien fue un verdadero padre, un verdadero esposo, buen ejemplo para sus hijos. ¿Cómo te recordarán a ti, varón? ¿Como el que lastimaste? ¿Como el que heriste? Nuestros hijos podrán olvidar muchos consejos, pero difícilmente olvidarán nuestro ejemplo. Ellos observan cómo tratamos a su madre, cómo reaccionamos cuando nos enojamos, cómo hablamos de los demás, incluso cómo enfrentamos las dificultades. No podemos decirles, hijos, busquen a Dios, si nunca nos han visto a nosotros buscar a Dios. No podemos decirles, amen la iglesia, si nos escuchan a nosotros criticar diariamente a la iglesia, al pastor o a los miembros. No podemos exigirle respeto a los demás mientras miran que no respetamos a su propia madre. No podemos pedirles integridad si observan una doble vida en nosotros. Y el mejor sermón predicado para nuestros hijos no será el que prediquemos en el púlpito, acá, sino el que se vive dentro de casa. Ese es el mejor sermón. Esto no significa que como padres tenemos que ser perfectos. Significa que debemos ser padres auténticos. ¿Qué? Padres humildes y rendidos al Señor. Un padre espiritual también sabe decir, hijo, actué mal, perdóname. Mis hijos tenían un horario para dormirse. Una noche, ellos sabían que a las 10 de la noche tenían que estar durmiendo.
Eran las 10:20 y ellos estaban riéndose. Mis dos más pequeños, Luis y Dani. Justo ella estaba dormido en su otro cuarto. Yo les dije como 3, 4 veces, hijos, duérmanse ya, acuéstense. Y seguían riéndose. Me molesté un poco, tomé un cinto, y le metí un par de corazos a cada uno de ellos. Y lloraron. Como a los 10 minutos, un papelito entró debajo de la puerta de mi cuarto. ¿Qué cree que era? Habían hecho un dibujo muy lindo entre los dos y habían puesto: eres el mejor padre. Por eso se reían por los dibujitos que estaban haciendo. Y yo fui y les pegué por lo que estaban haciendo. Crean que me quebranté llorando, fui y me arrodillé y le pedí perdón a mis hijos. Les dije: hijos, me equivoqué. Se levantaron, me abrazaron, me dijeron: papito, te amamos. Te amamos. Eso es un padre cuando se equivoca. Sabe pedir perdón a sus hijos. No somos perfectos. Un padre que pide perdón no disminuye su autoridad, fortalece la influencia de su familia. Una noche de invierno, un padre salió de su casa, estaba nevando, e hizo lo que hacía siempre: se escapaba y se iba a una cantina mientras sus hijos y su esposa dormían. Había nevado. Iba con la nieve hasta acá, caminando por las calles hacia la cantina, cuando de repente oye una vocecita: papi, papi, espérame. Era su hijo pequeño. Iba dando pasitos agigantados, poniendo sus piecitos donde su papi había puesto sus huellas. Y el niño le dice: papi, yo voy a donde tú vas. No podía llevarlo a la cantina, ¿verdad? Se arrodilló en la nieve, empezó a llorar como padre, le pidió perdón a su hijo y fue a su casa, le pidió perdón a su esposa y a sus otros niños. Y esa noche fue al lugar donde realmente debería de ir, a su casa. Te voy a decir algo muy fuerte. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Nuestros hijos nos imitan. Siguen nuestras huellas. ¿Qué huellas estás dejando para tus hijos? En tercer lugar, el padre como sacerdote corrige antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hace el padre? El padre al hijo que ama lo corrige. Creo que uno de los pasajes más tristes de las Escrituras están en 1 Samuel, los primeros capítulos de 3, 4 en adelante. Dice el versículo 13 de 1 Samuel 3: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Quién está hablando allí? Es Jehová de los ejércitos. ¿A quién le está hablando? A un niño
llamado Samuel. Dedicado por su madre para que sirviera a Jehová todos los días de su vida. Elí era el sumo sacerdote. ¿Sabe qué es el sumo sacerdote, verdad? Descendiente directo de Aarón. Hoy en día nombran papas, ¿verdad? Cualquiera, de cualquier país. En Israel solo podían ser sacerdotes los descendientes directos de Aarón. Levita y descendiente de la familia de Aarón. Y él tenía hijos sacerdotes, pero eran impíos, no conocían al Señor. Estaban dentro del santuario, pero lejos de Dios. Tenían posición, pero no tenían relación. Conocían los rituales del templo, pero no conocían al Dios del altar. Y esto nos demuestra que nuestros hijos pueden crecer aún dentro de la iglesia, hablar lenguaje cristiano, cantar, sentarse y hacer lo que todos los demás hacen sin conocer a Dios. Padre, ¿estás seguro de que tus hijos conocen a Dios? ¿O das por sentado que porque vienen al templo ya son salvos? Eso no lo enseñan las Escrituras. El problema de Elí no era que desconociera la conducta de sus hijos. Sabía lo que hacían, les habló, pero no los detuvo. Reprendió sus acciones con palabras simples, pero no estableció límites. Y sus hijos pagaron las consecuencias. 1 Samuel 2:29 dice: porque habéis hollado mis sacrificios, se despreciaban mis ofrendas, y has honrado a tus hijos más que a mí, dice el Señor. Elí amó de una manera equivocada a sus hijos. Prefirió evitar una confrontación antes de honrar a Dios. Hermanos, amar a nuestros hijos no significa aprobar todas las cosas que hacen y todas sus decisiones. Unas veces amar significa establecer límites. Amar significa abrazar, otras veces significa confrontar, disciplinar y establecer límites. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que Elí permitió que el sacerdocio de su familia se terminara para siempre. Porque murió un día él, murieron sus dos hijos, Ofni y Finés, y también su nieto. Qué triste es perder el sacerdocio por causa de la mala educación. Esto nos deja una seria advertencia. Un hombre puede cuidar durante años el santuario y terminar descuidando su propia casa. Padre, ¿qué cosas has estado observando en la conducta de tus hijos y has decidido ignorarlos? ¿Ignoras ponerle límites solo para que no te desprecien? ¿Qué estás justificando hoy que podías o que podría destruirlos mañana? Hermanos, la corrección que no se hace a tiempo puede destruir o convertirse en el dolor que lloraremos mañana. No pases por alto la corrección.
El padre como sacerdote no solo enseña, también corrige. También se coloca en la brecha e intercede por su familia. Y ese es el cuarto punto. Un padre como sacerdote intercede por sus hijos. El mejor ejemplo es el de Job. Job capítulo 1, verso 5 dice: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. De esta manera hacía todos los días. Job no esperaba que la tragedia llegara para empezar a orar. Padre, no esperes que tu hijo esté en la cárcel para llorar por él, para orar por él. No esperes que anden en malos caminos. Muchos padres dicen: mi hijo lo perdí cuando se hizo adolescente. No, los perdiste desde el día que nacieron. Un padre como sacerdote se pone en la brecha por sus hijos. Ora, intercede. Mi esposa oraba desde que mis niños eran pequeñitos por sus esposas, por las esposas de mis hijos. ¿Eres sacerdote? Hay batallas que no podemos ganar discutiendo, gritando, ni tratando de controlar a nuestros hijos. Tenemos que ganarlas de rodillas. Cuando son pequeños podemos llevarlos de la mano, llevarlos con nosotros, pero cuando crecen toman sus propias decisiones. Pero te voy a decir algo. Nuestros hijos nunca llegarán a una edad que estén fuera del alcance de nuestras oraciones. ¿Está claro? Pueden llegar a tener 20, 30, 40, 50 años. Pero un sacerdote sigue orando por ellos. Sigue intercediendo por ellos. Sigue orando por sus nietos y por sus generaciones. Gloria a Dios. Muchos padres dicen: no, yo no entiendo qué pasó con mi hijo. Creció en la iglesia, participaba en las actividades, incluso servía en algún ministerio, pero ahora no quiere saber nada del Señor. Ese dolor es real. Yo sé que eso duele, pero antes de preguntarnos ¿qué le pasó a mi hijo?, debemos de preguntarnos ¿qué clase de fe vio en nosotros? ¿Vio en casa la misma persona que veía en la iglesia? Porque mire, hermano, en la iglesia los hermanos son maravillosos, ¿verdad que sí? Se sientan juntos, hasta le dan un besito. Pero en casa se sientan en la mesa. Sírveme. Hay hombres que van al buffet y hasta comida del buffet le tiene que servir la mujer, fíjese. ¿Qué ven tus hijos? ¿Le mostramos una relación con Cristo o solamente reglas religiosas? Los corregimos constantemente, pero pocas veces los escuchamos. ¿Escuchó del amor de Dios mientras solo expresábamos dureza en nuestra parte? ¿Escuchó que Dios perdona, pero nosotros nunca nos oyeron pedir perdón? En algunos casos los hijos no rechazaron verdaderamente a Cristo. Rechazaron la imagen equivocada que nosotros como padres les dimos. Porque, hermanos, el primer ejemplo que damos a nuestros hijos del amor de Dios somos nosotros.
el primer nivel de autoridad que ellos deben de reconocer es el de los padres. Si no te respetan a ti como padre, no te honran como padre, imagínate cómo van a honrar a Dios. Tampoco debemos de culpar a los padres cuando un hijo se aparta. Recuerden ustedes Lucas capítulo 15, el hijo pródigo se fue, ¿verdad? Número 5, el verdadero sacerdote mantiene siempre abierta la puerta de la reconciliación. Hay padres que no perdonan a sus hijos. Los echan. Los corren. Lucas 15, 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué piensa usted del padre del hijo pródigo? Hablamos del hijo pródigo, pero nunca hablamos del padre. Él lo amaba. Amaba a su hijo, ¿verdad que sí? Era el menor, le dio la parte, pidió la parte de la herencia que le correspondía. Al mayor le correspondía solo por ser el primogénito el 50% de la herencia. Al menor era decisión del padre si le daba o no, pero se lo dio y se fue. Y usted sabe toda la historia del hijo pródigo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que cuando por fin el hijo pródigo regresó, su padre lo vio de lejos. ¿Por qué lo vio de lejos? ¿Ah? Porque lo estaba esperando. ¿Saber cuántas noches pasó ese padre llorando por su hijo? ¿Saber cuántas veces pasó en oración clamando, pidiéndole a Dios que tocara a su hijo y lo trajera de regreso? Y cuando volvió, por fin, aquel anciano salió a recibirlo con gozo. Lo abrazó y lo besó. Venía apestoso a cerdo, ¿verdad? Los judíos no comen cerdo, solo los paganos. Padres, nunca le digan a tu hijo, no te perdono lo que hiciste. Nunca los corran. Quizá alguien, sus padres o su madre le dijo, nunca te voy a perdonar. Esas palabras nunca se olvidan, hermano. Nunca. Como sacerdote de tu casa, debes de tener siempre la disposición de que las puertas de tu casa estén abiertas para el pródigo, para la reconciliación. Qué hermoso. ¿Cómo lo puedes hacer? Mantener tu corazón abierto, mantener encendido el altar, mantener activa la intercesión y mantener preparada la casa para su regreso. No se trata de tolerar el pecado de los hijos. Se trata de presentar correctamente al Padre, representar correctamente al Padre Celestial, quien llama al arrepentimiento y recibe con misericordia al arrepentido. Padre, tu hijo lo que más necesita es un sermón vivido delante de sus ojos. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tienes un hijo pródigo? Regresa a la oración, regresa a la integridad, regresa a tratar con amor a tu esposa, regresa a escuchar a tus hijos, regresa a pedir perdón,
No les pidas nunca que vuelvan al altar que tú ya has abandonado. No puedes llevar al altar a un hijo en el que tú no has estado allí. Esto que quede claro, varones. Porque creemos que ser sacerdotes, ser padres, es ordenar a los hijos lo que tienen que hacer y nosotros vivir como se nos dé la gana. Y lo último es lo más importante. El padre como sacerdote define a quién servirán en su casa. Josué dijo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada hogar tiene un altar y cada altar tiene algo ocupado o algo que ocupa el primer lugar. Y voy a ser un poquito fuerte con esto, hermanos, con respeto, pero tengo que hablarles con amor. En algunas casas, el primer lugar o el altar lo ocupa el dinero. Padres que solo les interesa el dinero. En otras casas, el altar lo ocupa el trabajo. En otras, el entretenimiento. En otras, los deportes. En otras, la comodidad. Podemos decir que Dios ocupa el primer lugar en nuestra casa cuando en verdad son otras nuestras prioridades. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu casa? Sí, veámoslo, sí es cierto. Si nunca tenemos tiempo para orar, pero sí para el entretenimiento, algo ocupa ese altar. Y esto es más fuerte. Si dejamos de congregarnos por cualquier actividad, pero nunca sacrificamos esa actividad por Dios, algo ocupa ese altar. Si nuestros hijos nos escuchan hablar más de la obediencia o del éxito que de la obediencia, estamos enseñando realmente lo que verdaderamente adoramos. Dios realmente, mis hermanos, es primero cuando no hay nada más. Un padre acostumbraba a decirle a sus hijos con firmeza: sí, para esta casa, en esta casa Dios ocupa el primer lugar. Sin embargo, cuando llegaba el domingo, cualquier actividad ocupaba. Eso podrían ser las prioridades de la familia. Si habría un partido importante como la final del mundial, ese día no asistió a la iglesia. Si está cansado, tampoco va a la iglesia. Si llegan visitas, se quedan en casa. Muchos hijos, juntamente con la esposa, no pueden orar con su padre porque siempre está ocupado. En casa nunca falta tiempo para la televisión, para revisar el teléfono, para trabajar horas extras, para asistir a los juegos de los hijos. Y ese padre era así. Decía, el que le estoy diciendo, el que decía: en esta casa el Señor ocupa el primer lugar. Cualquier cosa le quitaba la oportunidad de ir a la casa de Dios. Un día su hijo menor le dice: papi, tú nos enseñas que Dios ocupa el primer lugar en esta casa. Sí, mi hijo. Y el niño, los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Papi, yo te he visto que solo vas cuando no hay otra cosa que sea más importante para ti.
¿quién ocupa realmente el primer lugar en tu casa? Padres, nuestros hijos saben quién ocupa verdaderamente el primer lugar en nuestra casa. Ellos no lo descubren leyendo los cuadros de texto que ponemos en las paredes de la casa. Lo descubren viéndonos, observando nuestras decisiones. Así como el calendario familiar revela lo que hay realmente, cuáles son tus prioridades, también tu chequera lo dice. Tu cuenta del banco. Y empieza a poner mi diezmo para el Señor, ¿verdad? Y ya le hemos quitado una buena parte. ¿Quiere que te diga una cosa? Por cada dólar que tú dejas de darle diezmo al Señor, Él te pide el 20% de intereses. Te lo pruebo con la Biblia. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de Jehová es cosa dedicada, consagrada a Jehová, y si alguno quitare parte de ello, añadirá la quinta parte de su precio. Y ese es un 20% de intereses. Podemos decir que Dios ocupa el primer lugar si solo le estamos dando las obras de nuestro tiempo. Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Padre, no digas algún día comenzaré a dirigir espiritualmente mi casa. Porque puede ser que ese día llegue demasiado tarde. Tus hijos están creciendo ahora. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ¿quién pecó primero? ¿Ah? Eva. ¿A quién llamó Dios primero? ¿Sabías que cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, se las dio cuando todavía era soltero? Lee bien. Dios lo creó, lo formó, del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, fue un ser viviente, le dio todas las instrucciones y después lo hizo dormir y de su costilla sacó y le dio a su mujer. Y Adán le puso nombre a todas las cosas. Dios le puso nombre a Adán, pero Dios no le puso nombre a Eva. Adán le puso nombre a Eva, porque a lo que tú le das nombre, tú lo posees. Y cuando Adán pecó, o sea, cuando Eva pecó, Dios llamó a Adán. Eva, ¿dónde estás? No. Adán, ¿dónde estás tú? Esas serán las mismas palabras que un día serán dichas delante de la presencia de Dios. ¿Dónde estás tú? Caballero, ¿dónde estás? Con mucho respeto. Te digo esto porque te amo. ¿Dónde estás tú? Dios te lo está diciendo. El buen sacerdote define el futuro de sus hijos. ¿Dónde estás mientras el pecado entra en tu familia? ¿Dónde estás mientras tu esposa enfrenta las consecuencias? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde está el padre cuando sus hijos necesitan dirección? Lo que Dios te está diciendo. ¿Dónde está el esposo cuando su matrimonio necesita oración? ¿Dónde está el hombre cuando el altar familiar se ha apagado? ¿Dónde está el sacerdote del hogar? No podemos señalar a nuestra esposa, a los hijos o a la iglesia. Hoy Dios no está preguntando dónde están ellos.
nos está preguntando a nosotros los hombres, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro sacerdocio? ¿Qué clase de sacerdotes de Dios somos? Eso es lo que cuenta. Ponte de pie. Podrás llenar tu casa de muchos bienes, pero si no llenas tu casa de la presencia de Dios, de nada sirve. Podrás dejarles muchas casas a tus hijos, muchas propiedades, una gran herencia, pero si no les dejas un legado espiritual, habrás perdido todo.